nadie, había sido movido y había cambiado él a tal punto que empezó a predicar y fue formando la iglesia. Y en el versículo 8, 9 y 10 dice, y aconteció que les dijo, he aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban, y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, estáis dispuestos a llevar las cargas de los unos de los otros, para que sea ligera, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloras, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y a ser testigos de Dios en todo tiempo, en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios, y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis la vida eterna. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, que os impide bautizaros en el nombre del Señor, como testigo ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo servís y guardáis sus mandamientos, para que Él derrame su Espíritu más abundantemente sobre nosotros. Entonces, ¿de qué manera nos bendice el Señor mediante, a medida que nos esforzamos en guardar sus mandamientos y concretar nuestra parte del convenio? Nosotros recibimos bendiciones, aún como Abinadí en su momento perdió la vida, pero en estos versículos habla que si deseáis ser contados en la primera resurrección, entró Vanessa. Hola, buen día. Eso seríamos bendecidos con la vida eterna. Salmo enseñó que entrar en el redil de Dios requería hacer el convenio de seguir a Dios, de cuidar a sus hijos. Por lo tanto, como dice en estos versículos, sobre todo en el 8 y en el 9, donde habla de si estar dispuestos, si deseáis ser llamados a su pueblo, perdemos el convenio. Y si estamos dispuestos a llorar con los que lloran y a consolar a los que necesitan de consuelo. Y en algún momento nosotros hemos necesitado ser consolados o que alguien nos ayude a llevar nuestras cargas. Creo que todos en algún momento hemos necesitado de que alguien nos haya ayudado. Y así como Dinami fue testigo de él en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar, somos invitados a concertar este convenio que ya la mayoría, sí, creo que todos los que estamos acá, lo hemos realizado. Entonces, somos llamados el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es unido, o debe ser unido. Y bueno, la lectura de Mosías, de 17, Mosías 18, perdón, desde el versículo 17 al 31, que es bastante larga, no vamos a leerla toda, pero sí podríamos tomar algunos versículos
donde se describen los mandamientos que Alma dio a su pueblo. Obispo, ¿le gustaría leer Mosías 18-17? ¿Está silenciado? Está tu amigo. ¿Hace cuánto está? Ahí estamos, ¿me escuchan? 18 y 17. Y fueron llamados la iglesia de Dios, o la iglesia de Cristo, desde ese tiempo en adelante. Y aconteció que quien quiera que era bautizado por el poder y autoridad de Dios, era agregado a su iglesia. Gracias. Acá vemos cómo Alma iba organizando la iglesia de Dios, iba dando un formato bastante similar a lo que tenemos hoy en día, donde empezó a predicar y empezó a reunirlos en un paraje llamado Mormón. ¿Y quién está por ahí que pueda leer? Susana, ¿le gustaría leer el versículo 21 y 22 de Mosías 18? Susana no tiene audio, Andrés. Ah, no tiene audio. Bien. ¿Mariano? Al parecer tampoco. Tampoco. Bueno, Claudio. ¿Quién está ahí? Está... Yo puedo leer si quieres, Andrés. Soy Pablo. Bueno, Pablo, ahora apareciste. No te veía. El versículo 21 no te escuché bien. Sí. Versículo 21 y 22 de Mosías 18. Bueno. Y les mandó que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno para con el otro. Y así les mandó predicar, y así se convirtieron en hijos de Dios. Gracias, Pablo. Acá podemos ver cómo el pueblo habían sido unidos, y en el 24, leo yo, dice, y además le mandó que los sacerdotes a quienes él había ordenado trabajaran con sus propias manos para su sostén, así como en su momento los sacerdotes que tenía el rey Noé, y el mismo rey Noé hacía trabajar a la gente y les ponía pesadas cargas, y para su provecho, para su mantención, en cambio, Alma, al organizar la iglesia, a los sacerdotes que él había ordenado para enseñar a los demás, no les permitía que fueran sostenidos por el pueblo, sino que trabajaran por sus propios medios, a no ser de que, bueno, tuvieran dificultades, ¿sí? O si no, cada cual debía mantenerse por sí mismo. El Señor puede aliviar nuestras cargas. Así como en su momento el rey Noé les había aplicado y les había impuesto muchas cargas, en esos tiempos, en los versículos, en los capítulos más adelante, de Mosías del 21 al 24, es bastante profundo para leerlo, donde
se ajusta mucho a muchas de nuestras realidades de hoy en día, porque si bien nuestras cargas son diferentes a las que sufría el pueblo en ese momento ya del IMI, recuerden de que para esta altura ya el rey Noé había muerto como lo había predicho Abinadí, había muerto por fuego, y el pueblo de Nefi, que en este momento se estaba organizando en la iglesia y demás, no fue que sus pesadas cargas directamente fueron quitadas, sino que fueron aliviadas. Los ayudó el Señor a sobrellevarlas. Y no me acuerdo si lo señalé, tenía una escritura en especial. Me parece que me olvidé de señalarla, donde habla exactamente de las cargas que ellos tenían que sobrellevar y donde el Señor los ayudó, pero no se las quitó en ese momento. Los dejó que siguieran siendo acosados por los lamanitas, los dejó que siguieran en principio teniendo que padecer algunas necesidades y seguir trabajando un poco, debido a que aún no se habían arrepentido, no se habían bautizado, pero todavía les faltaba algo más. Después de cierto tiempo, sí, el Señor les permitió que fueran y se retiraran del yugo que los estaba oprimiendo. Y dice en el capítulo 21 de Mosías, en el 14, dice, y se humillaron hasta lo más profundo de la humildad y clamaron fuertemente a Dios. Sí, todo el día clamaban ellos a su Dios para que los liberara de sus aflicciones. Ahí encontramos de que ellos aún se seguían intentando liberarse, habían ido a la guerra y habían enfrentado muchas veces a los lamanitas y sin embargo habían sido vencidos debido a que ellos confiaban en su propia prudencia y no se habían volcado sus corazones a Dios. Sin embargo, cuando se humillaron hasta lo más profundo de la humildad y clamaron fuertemente a Dios, ahí recibieron las bendiciones de poder ser retirados de la esclavitud. Bueno, es un pasaje de las Escrituras muy lindo, sobre todo los capítulos del 21 al 24. Hay mucho para analizar y pensar. No sé si alguien quiere compartir algo más. Sobre estos pasajes, estos se pueden aplicar a cualquier persona que se sienta en este momento agobiada o se sienta en la adversidad, podemos aplicarnos a nosotros mismos. No sé si
Mm. Flavio, no sé si te gustaría compartir algo más. Bueno, ya que estamos, Andrés. sí, Ah, si hay alguien que quisiera compartir alguna Yo. experiencia, sí, obispo. Eh, bueno, ayer analizando acá en familia eh, el caso de estos dos pueblos, por un lado el pueblo del rey Limi, que era un pueblo que se vio obligado a humillarse por sus circunstancias de estar en cautiverio, de estar sobrellevando dificultades muy grandes, con pesadas cargas sobre sus hombros. Menciona que los lamanitas los arreaban como si fueran asnos a ellos, y les imponían cargas pesadas. De hecho, tenían que darle la mitad de todo lo que producían sus rebaños, sus cosechas, y esas circunstancias fueron las que a ellos los llevaron a arrepentirse, como leíamos recién. Esa desesperación los llevó a arrepentirse. Pero el Señor dice que fue lento en oírles a ellos. Fue lento en actuar porque Él sabía bueno, que ellos estaban en esa condición por todas las maldades que había cometido ese pueblo. Por otro lado, el pueblo de Alma, que ya se había ido de la ciudad de Nefi, que en principio había ido al paraje de Mormón, pero después se habían adentrado más en el desierto y se habían establecido en el paraje que se llamaba Elam, la tierra de Elam que ellos habían llamado. Ellos, cuando el ejército de los lamanitas, que estaba buscando al pueblo de Limi, que ya se había escapado de la tierra hacia Saraembla con Amón y sus hermanos, cuando el ejército lamanita cae sobre ellos, no menciona las escrituras que ellos hayan estado mucho tiempo en el cautiverio de este grupo de lamanitas, que estaba liderado por Amulón, que era uno de los sacerdotes inicuos del rey Noé, que junto con los otros habían raptado a las hijas de los lamanitas y habían casi armado una guerra entre el pueblo de Limi y el pueblo de los lamanitas. Dice que enseguida el Señor al pueblo de Alma, que era un pueblo que habían seguido las enseñanzas de Alma, y se habían arrepentido y se habían bautizado, menciona que el Señor instantáneamente alivió sus cargas. Y después, de hecho, les ayudó para que pudieran escaparse de la guardia que habían puesto los lamanitas sobre la ciudad de Elam. Y a diferencia del pueblo de Limi, que lo que tuvieron que hacer fue emborrachar a los guardias, tuvieron que crear una estratagema para poder escaparse. A diferencia de este pueblo, el pueblo de Alma no necesitó hacer nada, porque dice que el Señor hizo caer un sueño profundo sobre los guardias que estaban cuidando la ciudad, y ellos se pudieron escapar solamente con la ayuda del Señor. Es más, el pueblo de Limi en su momento había tratado de librarse por la fuerza, y como lo mencionaron antes, 4 veces fueron a la guerra contra los lamanitas y no habían podido, habían tenido grandísimas pérdidas, estaban devastados porque habían muerto muchos de ellos, lloraban las esposas por sus maridos, los hijos por sus padres. En cambio, el pueblo de Alma, por haberse arrepentido a tiempo, por haber sido obedientes, lo único que necesitaron fue que el Padre Celestial los ayudara y los librara. Entonces, tiene que ser una lección para nosotros, que nosotros siempre que mantengamos la remisión de nuestros pecados, por medio del arrepentimiento constante, la perseverancia, vamos a tener al Señor a nuestro lado para librarnos y para que no lleguemos nunca a estar en una situación tan desesperante o tan dramática. Bueno, era eso lo que quería compartir. gracias, obispo.
me resumió todos los versículos, todos los capítulos del 21 al 24, que no tienen desperdicio. Hay muchísimo para aprender y a aplicarlos a nosotros mismos sobre el arrepentimiento y mantener los convenios que concertamos, algunos hace tiempo, otros hace poco, pero son los mismos convenios que concertó el pueblo de Alma en su momento. Bueno, les dejo humildemente esta pequeña clase en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Andrés. Cristina, ¿Hay ¿te alguien que... gustaría hacer la última oración? No quiere Hay que hacerla. activar el aire. ¿Hay alguien que quisiera agregar algo en los minutos que quedan, compartir algo de lo que se habló hasta el momento? Yo tengo una cita del elder Richard G. Scott, muy buena, que habla Sí. sobre el afrontar las pruebas con paciencia y alegremente. La leo rapidito. Él dice, los problemas y las pruebas se deben contemplar en la perspectiva de la doctrina de las Escrituras. De lo contrario, ocuparán toda nuestra visión. Nos absorberán las energías y nos privarán del gozo y la belleza de los que el Señor quiere que disfrutemos aquí en la tierra. Hay personas que son como piedras que se echan en un mar de problemas. Estos las ahogan. Sé más bien como un corcho. Cuando una dificultad te hunda, lucha por liberarte con el fin de emerger y volver a prestar servicio con felicidad. El Señor tiene un interés particular en tu desarrollo y tu progreso personal, el cual se acelera si le permites a Él que te dirija a través de toda experiencia de aprendizaje que se presente, ya sea que en un principio te guste o no. Cuando confías en el Señor, cuando te dispones a concentrar mente y corazón en su voluntad, cuando pides que el Espíritu te guíe para hacer su voluntad, tienes asegurada la mayor felicidad a lo largo de la jornada y el logro más satisfactorio de esta experiencia terrenal. Si cuestionas todo lo que se te pida hacer o te rebelas ante cada desagradable problema, harás que le sea más difícil al Señor bendecirte. Me gustó muchísimo esta cita, que me la recomendó Joana, porque habla de cómo tenemos que encarar las pruebas, los problemas, y dice que es fundamental verlo con la perspectiva que nos brinda la doctrina, porque si no, nos vamos a ahogar y el problema va a ocupar toda nuestra visión de la vida y nos va a hacer perder de cosas lindas o de los pequeños milagros que produce el Señor alrededor nuestro. Así que esta es la forma en la que el Señor quiere que afrontemos los desafíos con los que nos enfrentamos. Después, si quieren, las comparto en el grupo de WhatsApp para que la tengan. ¿Alguien quisiera compartir algo? Perdón, no se entendí. ¿Alguien desea compartir algo más de lo que se ha compartido hoy en el grupo? ¡No! Esa es mi hija, no se preocupe. Bueno, estamos en horario entonces. Andrés, ¿querías terminar la oración, por favor? Sí, no sé si Cristina nos está escuchando, si puede realizar la última oración. No sé si sabe cómo desactivar el silencio.
Ahora perdí la imagen de eso. Bueno, no, parece que no nos está escuchando bien. Andresito López, ¿te gustaría ofrecer la última oración? Me leíste el pensamiento, Andrés. Padre Celestial, te damos gracias por esta reunión que pudimos tener del barrio, por todas las cosas que pudimos aprender, porque Andrés pudo preparar la clase para que aprendamos más, que tengamos salud en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Andresito. Gracias a todos. Estamos probando, es primera vez que usamos este tipo de aplicación para por lo menos interactuar con todos ustedes, escucharlos, verlos, ya que hace mucho que no nos reunimos y esto da la posibilidad de que nos podamos ver, nos podamos escuchar. Seguramente la próxima clase tal vez sea por Facebook, son las experiencias que vamos teniendo con estos recursos que vamos teniendo. Les deseamos un buen domingo, un feliz día de reposo para todos ustedes. Así que ahora el que quieran saludar, se abran los micrófonos, en cualquier momento se va a cortar la transmisión. Saludos a todos. A ver quién está. A ver quién está. Vos estás compartiendo pantalla todavía, Andrés. Todavía estoy compartiendo pantalla, sí les dejé A ver, imagen del bautismo. Vamos a tratar de salir de acá. a ver. Ahí está. Ahora veo a todos los que... Ahí está Adrián. Marce. Adrián, tenés... Hay algunos que dice el nombre nada más. Ale, Hugo, Orieta. Galaxy S10 no sabemos quién es. Ahí está Ofelia. ¿Quién es Galaxy S10 y Galaxy J4? ¿Quiénes son? Pero bueno. No sé. Miguel Márquez. Alejandro. Hay quienes han tenido problemas. Sofía tiene cara de dormida. Es su cara. Es su cara. No te había visto, Manu. Manuel está más alto que Flavio ya. Sí, bueno. Es verdad. Casi alto como yo está. Ah, Hola Irma, ahora tanto sí la veo. tiempo. Vanessa está ahí con una fotito. Vanessa dejó la foto. Hola, Vanessa. Vanessa, a ver, Dejó la foto. ¿Quién es Galaxy S10? La verdad. Ahí que me está escuchando. Usted tiene el micrófono. Hola María Ofelia. Hola, buen día a todos. Ale, Ah, Pedro. no te vemos, pero te escuchamos. Sí, yo tampoco los veo a ustedes, pero lo escucho. Está prieto. Ah, Sí, ha habido algunos que han tenido problemitas con Vanessa con sí, audio o pero- video. No sé cómo aparece, no es mío porque yo no lo sé, nunca, capaz que no aparezca. Pregúntale cómo nos reciben nosotros, si nos ven a nosotros. No nos ven porque se te aparece solo. Galaxy J4. Ah, Pedro y Greg. Algunos estoy admitiendo el audio. Para variar. Galaxy J. Miguel Márquez. Pero no. Tiene la voz más grave, ¡Saludito! Galaxy S10. Hola, Melina. Hola, Miguel.
Hola, Bruno. Sonreí, Nati. Hola, Nati. Hola. ¿Nos escuchan a nosotros? Sí, se Hola. Sí, sí, Ahora sí. sí. Ahora sí. Hola, Mile. A todos. Ah, es Adrián, me parece que no me voy a Como poder. acá hablando, no sabíamos, no, bueno, se manda tarde. Había que poner el nombre de la cuenta. Y todo eso es nuevo, hay que ir aprendiéndolo. Hola, Andrés. Es bueno poder volver a vernos. Nada de video. Bueno, Estoy grabando. chao. Nos vemos. Buen domingo para todos. Chao. Chao, Valen. Adiós, Manu. Chao, Manu. Chao, Mile. Chao. ¿Casi? No. Están todos practicando, no hay